Nadie podía imaginarlo. Después de años de silencio, el esposo de Miriam Hernández rompió el pacto no escrito que mantenía su vida privada lejos de las cámaras. En una entrevista realizada en un canal de YouTube, Jorge Saint-Jean habló sin filtro sobre su relación con la famosa cantante, y sus palabras sacudieron a todos. No solo eso, amigos cercanos a la pareja confirmaron lo que durante mucho tiempo se había sospechado en voz baja. La Miriam que brillaba en los escenarios era muy diferente a la Miriam que vivía entre cuatro paredes. Un carácter explosivo, discusiones constantes, amargura por pequeños detalles, y un hogar donde el amor poco a poco se fue desgastando. ¿Hasta dónde puede llegar un hombre cuando lo único que busca es un poco de cariño? Es justo que un esposo se atreva a hablar así de la mujer que amó. Hoy, en Secretos de Historia, te revelamos todo lo que Jorge confesó y lo que sus amigos, durante años, callaron. Prepárate, porque lo que escucharás te sorprenderá. Y recuerda, comparte este video, déjanos tu like, comenta tu opinión y suscríbete a nuestro canal Secretos de Historia para no perderte ningún detalle. Comenzamos. Lo que nadie pensó que pasaría, pasó. En una entrevista exclusiva transmitida en un canal de YouTube de bajo perfil, de esos que apenas tienen unos miles de seguidores pero que logran filtrarse como pólvora en las redes sociales, Jorge Saint-Jean, el esposo de Miriam Hernández, habló. Y no habló poco, habló demasiado. Desde el primer minuto de la entrevista, el ambiente se sentía tenso. No había bromas, no había sonrisas falsas. Jorge miraba a la cámara con una mezcla de cansancio y dolor contenido. Se notaba que no era fácil para él, pero algo dentro de sí parecía haber explotado. El entrevistador, un periodista independiente, apenas tuvo que hacerle la primera pregunta. ¿Cómo ha sido convivir con una mujer tan famosa como Miriam Hernández durante tantos años? Jorge respiró profundo, bajó la mirada, y después de unos segundos que parecieron eternos, dijo: no es fácil convivir con una persona que, para el mundo, es un ángel, pero en casa puede convertirse en todo lo contrario. Las redes no tardaron en estallar. El chat en vivo del canal se llenó de mensajes. Algunos defendían a Miriam, otros, empezaban a entender que detrás de la fama y las canciones de amor, podía haber una historia muy diferente. Jorge continuó: yo amaba a Miriam, la amaba de verdad, pero era difícil, muy difícil. Cualquier cosa era motivo de una discusión. Un olvido, una palabra mal dicha, un pequeño error, todo era suficiente para que ella explotara. Se amargaba por todo, y lo peor es que, por más que intentaba acercarme, buscar su cariño, su ternura, siempre encontraba un muro. Ella había levantado una muralla emocional, y yo no sabía cómo derribarla. El entrevistador intentó suavizar el momento, preguntándole si creía que la fama había cambiado a Miriam. La respuesta de Jorge fue brutal. No, ella siempre fue así, solo que cuando no era famosa, no tenía a miles de personas que aplaudieran todo lo que hacía. La fama solo reforzó su carácter difícil. Después de esa respuesta, ya no había vuelta atrás. La entrevista se convirtió en una confesión descarnada. Jorge no buscaba venganza, ni dinero, ni fama. Se notaba que hablaba desde la frustración, desde el dolor de alguien que, durante años, intentó mantener una imagen perfecta frente al público mientras por dentro se desmoronaba. Yo quería un hogar lleno de amor, dijo en un momento. Quería una compañera con quien compartir alegrías y tristezas. Pero todo era lucha, todo era reclamo. A veces sentía que cualquier cosa que yo hiciera estaba mal. Si llegaba tarde, porque era irresponsable. Si llegaba temprano, porque no me necesitaba. Si le llevaba flores, era un tonto. Si no le llevaba nada, era un insensible. No había cómo acertar. Uno de los momentos más impactantes de la entrevista fue cuando Jorge confesó que, a pesar de todo, nunca quiso serle infiel. Yo no quería fallarle, no quería convertirme en el villano de esta historia. Pero cuando llevas años sin recibir una caricia, una palabra de aliento, terminas quebrándote. No somos de piedra, y sí, tuve un desliz. El entrevistador, como todos los que veíamos la transmisión, se quedó mudo por un instante. Jorge prosiguió, como quitándose un peso de encima. Fue con alguien que me mostró lo que había olvidado que existía, ternura. No fue algo planeado, no fue venganza, fue necesidad de sentirme vivo otra vez, de recordar que merecía amor. Y aunque aclaró que ese desliz no se convirtió en una relación formal, dejó claro que fue un punto de quiebre interno para él.
Desde ese día, entendí que la imagen que el mundo tenía de nosotros no era real. Éramos una pareja rota intentando actuar como la familia perfecta. Pero lo más fuerte no fue lo que Jorge dijo en esa entrevista. Fue lo que no dijo. Hubo silencios, hubo miradas hacia abajo, hubo frases cortadas que dejaban de entrever que detrás de las palabras había aún más dolor, aún más secretos que quizá, por respeto o por miedo, no quiso revelar. Al día siguiente, varios amigos de la pareja, gente que había estado en fiestas privadas, en cenas familiares, en reuniones íntimas, comenzaron a hablar también. Muchos confirmaron la versión de Jorge. Siempre nos llamaba la atención cómo Miriam perdía el control por tonterías. A veces pensábamos que era parte de su personalidad intensa de artista, pero en el fondo era agotador estar cerca de ellos. Otros fueron aún más lejos. Jorge aguantó demasiado. Cualquiera en su lugar habría salido corriendo. Y así, la imagen pública de Miriam Hernández, la voz dulce de canciones como El hombre que yo amo, comenzó a resquebrajarse ante los ojos de un público que nunca imaginó que detrás de esa sonrisa había tanta amargura guardada. La entrevista no había hecho más que comenzar, pero las palabras de Jorge Saint-Jean ya flotaban en el aire como cuchillas invisibles. Cada frase que soltaba no solo desgarraba su propia imagen de esposo traicionado y arrepentido, sino también la de Miriam Hernández, la mujer que en algún momento había sido su todo. Tras un breve sorbo de agua, Jorge bajó la mirada, pensativo, y entonces la periodista lanzó la siguiente pregunta, una que muchos temían escuchar. ¿Hubo un momento en que sentiste que ella también te fallaba? Jorge titubeó. Se frotó las manos, como si intentara arrancarse de la piel los recuerdos incómodos, los dolores enterrados. Finalmente, soltó, con la voz rota. Hubo un tiempo en que la encontré hablando con alguien más. La periodista no necesitó pedir detalles. Jorge, como si se quitara un peso del alma, comenzó a narrar aquel episodio que había marcado un antes y un después en su relación. Era un excompañero de su colegio, reveló. Alguien de su pasado. Un tipo que apareció de pronto, primero con mensajes inocentes. ¿Te acuerdas de mí? Qué lindos tiempos aquellos. Cosas así. Pero luego, los mensajes cambiaron de tono. Se volvieron más personales, más íntimos. El público que seguía la entrevista contuvo la respiración. La imagen inmaculada de Miriam Hernández se resquebrajaba lentamente, no por un escándalo externo, sino por las propias palabras de su esposo. ¿Y cómo lo descubriste?, preguntó la periodista, casi susurrando. Una noche, Miriam dejó su celular desbloqueado, confesó Jorge. No suelo revisar sus cosas, nunca lo hice, pero esa vez, no sé. Algo me impulsó a mirar. Y allí estaban, los mensajes. Recordando besos de juventud, palabras dulces, frases que hacía mucho tiempo no escuchaba de su boca hacia mí. La herida seguía abierta en su voz, aunque los años hubieran pasado. ¿La confrontaste?, insistió la entrevistadora. Sí, admitió él, pero Miriam negó todo. Dijo que eran solo recuerdos, que no significaba nada, que jamás había cruzado un límite. Jorge cerró los ojos unos segundos antes de continuar. Quizás fue verdad, quizás solo fueron palabras, pero para mí, desde ese momento, algo cambió. Algo se rompió. No era una justificación, pero era una explicación. Una manera de decirle al mundo que las traiciones, a veces, son como ecos, rebotan, regresan, lastiman de distintas formas. Jorge aclaró que no culpaba únicamente a Miriam, que él mismo había sido débil, vulnerable, incapaz de sostener la soledad emocional que había nacido entre ambos. Que la distancia, los horarios, los conciertos, las multitudes, todo había construido un muro de hielo entre ellos, un muro que ninguno de los dos supo derribar a tiempo. Éramos dos extraños viviendo bajo el mismo techo, susurró. Cada uno buscando calor donde podía. La periodista, consciente del peso de aquellas declaraciones, preguntó con delicadeza. ¿Hubo amor todavía, después de eso? Jorge sonrió amargamente. Sí, pero era un amor herido. Un amor lleno de remiendos, de silencios, de culpas. La entrevista se volvió aún más densa. Cada palabra de Jorge dibujaba una historia muy distinta a la que los fans conocían. Una historia de amor, sí, pero también de heridas mal cerradas, de promesas rotas en silencio. Fue entonces cuando se le preguntó, ¿te arrepientes de haber seguido con ella? Jorge no respondió de inmediato. Mordió sus labios, bajó la cabeza. Cuando habló, su voz apenas era un hilo. No me arrepiento de amarla.
Me arrepiento de no saber cómo salvarnos. Una confesión brutal, honesta, que dejó a todos los presentes en silencio. Tras la transmisión de esa parte de la entrevista, los comentarios no tardaron en inundar las redes sociales. Muchos amigos de la pareja, quienes alguna vez compartieron celebraciones y momentos íntimos con ellos, comenzaron a reaccionar. Algunos confirmaban entre líneas que sí, que los problemas entre Miriam y Jorge eran conocidos. Otros lamentaban que un amor tan grande hubiera terminado desgarrándose de aquella manera. Pero, en el fondo, todos coincidían en algo. La historia perfecta de Miriam Hernández y Jorge Saint-Jean nunca fue tan perfecta como parecía. Y ahora, por primera vez, el mundo lo sabía. Hasta ese momento, la historia entre Miriam Hernández y Jorge Saint-Jean parecía, al menos para el público, una de esas relaciones inquebrantables. Pero todo cambió en silencio, sin grandes titulares, sin paparazzis alrededor. Cambió en el instante en que Jorge, cansado de años de indiferencia y de una relación fría, bajó la guardia. Y en ese espacio de debilidad apareció ella, Darlene. Dicen que esa noche, mientras Miriam se encontraba de gira en otro país, Jorge asistió casi obligado por unos amigos que insistían en que necesitaba despejar su mente, relajarse, salir de su rutina opresiva. No hubo nada planeado, ni siquiera una intención clara de parte de Jorge. Pero Darlene, con su manera simple y honesta de hablar, lo desarmó. Mientras Miriam le gritaba por teléfono por un malentendido sobre una reservación de hotel, Darlene, sin saberlo, le ofrecía a Jorge algo que hacía años no recibía: comprensión. Al principio, Jorge luchó contra sus propios sentimientos. Él no era un hombre infiel, ni un cazador de aventuras. Su amor por Miriam había sido verdadero. Pero también era humano. Una palabra amable, una mirada de respeto, una conversación tranquila. Para alguien que había vivido tantos años entre gritos y reproches, esos pequeños gestos eran como oxígeno. Y entonces sucedió. Una noche cualquiera, en un restaurante discreto de Santiago, Jorge y Darlene se quedaron conversando hasta tarde. No hubo planes, no hubo pretextos. Solo la necesidad inmensa de sentirse vivo otra vez. Dicen que Jorge intentó detenerse, que incluso pensó en irse varias veces. Pero Darlene no lo presionaba. No lo tentaba. Simplemente estaba ahí, escuchándolo, valorándolo. La conexión fue inmediata. No fue lujuria. Fue necesidad emocional. Después de tantas peleas, tantos silencios hirientes con Miriam, Jorge encontró en Darlene un refugio. Esa noche no volvió a casa. Y aunque el remordimiento lo consumió al amanecer, también supo que ya no había marcha atrás. No fue una relación larga. No fue una doble vida. Fue un par de encuentros, intensos pero breves, suficientes para que Jorge entendiera que su matrimonio ya estaba roto desde mucho antes de Darlene. Ella no le pidió nada. No le exigió dejar a Miriam. No le prometió un futuro juntos. Darlene fue simplemente el espejo donde Jorge pudo verse otra vez como un hombre digno de amor, no solo como un enemigo en su propia casa. Cuando Miriam se enteró, meses después, la bomba explotó. No porque quisiera a Jorge en su vida, eso hacía tiempo que se había enfriado, sino porque su imagen de perfección, su fachada de mujer intocable, se resquebrajaba. Según fuentes cercanas, Miriam no lloró cuando se enteró. Se enfureció. Armó una escena monumental, gritando que Jorge la había traicionado, que había humillado su nombre, que jamás lo perdonaría. Irónicamente, a Miriam no le dolía la pérdida del amor. Le dolía el golpe a su ego. Le dolía saber que, a pesar de toda su fama y su poder, había sido desplazada por una mujer común. Una mujer sin flashes, sin contratos millonarios, pero que tenía algo que hacía años Miriam había perdido: la capacidad de amar sin condiciones. Después del escándalo, Jorge y Darlene cortaron todo contacto. No porque no se quisieran, sino porque Jorge, aún en su dolor, sabía que debía enfrentar las consecuencias de sus actos. No podía seguir escondiéndose. Debía salir de esa historia con dignidad, aunque estuviera destruido por dentro. Desde entonces, Jorge ha llevado ese peso sobre los hombros. Sabe que para el mundo será el esposo infiel. Sabe que pocos entenderán lo que realmente pasó dentro de las paredes de su hogar. Pero en el fondo, también sabe otra cosa. El desliz no fue el principio del fin. El verdadero final había empezado mucho antes, en cada grito, en cada desprecio, en cada noche de soledad compartida con una mujer que, aunque cantara al amor, no supo amar. Todo parecía un sueño para Darlene Gómez. Con tan solo 32 años, esta joven,
fanática número uno de Miriam Hernández, había alcanzado lo que millones de fans solo podían imaginar, ser parte del círculo íntimo de su ídolo. Miriam, confiada, le abrió las puertas de su mundo. No solo la hizo presidenta de su club de fans en Chile, sino que también la integró a su equipo personal. Darling viajaba en todas las giras, estaba presente en todos los conciertos, compartía camerinos, cenas, viajes, momentos que para cualquier seguidor serían sagrados. Y junto a Miriam, siempre iba su esposo, Jorge Saint-Jean, su manager de toda la vida, su supuesto compañero incondicional. Pero lo que nadie imaginó fue que en esas giras, entre luces, aplausos y euforia, empezaría una historia oscura que terminaría destrozando todo. En cada viaje, Darling y Jorge compartían más tiempo. Primero eran sonrisas discretas, miradas cómplices mientras Miriam se preparaba para salir al escenario. Después, roces inocentes. Un roce de manos al pasar, una sonrisa pícara escondida entre la multitud. La chispa fue inmediata, y lo peor, crecía bajo las narices de Miriam, mientras ella cantaba canciones de amor y esperanza frente a miles de personas. Dicen que todo empezó en una de las giras por México. Mientras Miriam ensayaba, Jorge y Darling se quedaban a un costado, conversando, riendo, mirándose con una intensidad que ya era imposible disimular. La diferencia de edad no era un obstáculo. Mientras Darling brillaba con la frescura de sus 32 años, Jorge, con más de 60, ya empezaba a mostrar los rasgos del tiempo en su rostro. A su lado, Darling parecía su hija, o peor, su nieta. Pero nada de eso importaba. La atracción era más fuerte. Era inevitable. Lo que era una amistad se transformó en algo más. Empezaron a verse a escondidas durante los descansos de las giras. Pequeños paseos, cenas improvisadas, miradas interminables mientras Miriam los esperaba sin sospechar nada. Hasta que sucedió lo inevitable. Una noche, tras un concierto en Buenos Aires, mientras Miriam daba entrevistas, Jorge y Darling se escaparon. Y desde esa noche, ya no hubo vuelta atrás. El romance prohibido siguió creciendo. Había caricias escondidas detrás de los escenarios, mensajes codificados, escapadas, de trabajo, que no eran otra cosa que encuentros clandestinos. Mientras Miriam cantaba, "El hombre que yo amo", en los escenarios, su esposo estaba entregando su corazón, y algo más, a otra mujer. Una mujer a la que ella misma había llevado, había protegido, había convertido casi en familia. Pero los secretos no duran para siempre. Miriam empezó a notar cambios. Jorge ya no la miraba igual. Ya no estaba pendiente de sus detalles como antes. Y lo peor, Darling también cambió. Se mostraba esquiva, nerviosa, incapaz de sostenerle la mirada. Hasta que un día, las pruebas cayeron como una bomba. Miriam, revisando por descuido uno de los teléfonos de su esposo, encontró fotos. Fotos que no dejaban lugar a dudas. Fotos donde Jorge y Darling compartían algo más que amistad. Abrazos, besos discretos, mensajes cargados de pasión. El mundo de Miriam se vino abajo. La mujer fuerte, segura, que dominaba los escenarios, ahora era víctima de la peor traición, la de su propio esposo y la de una fan a la que había tratado como una hija. Dicen que el escándalo fue brutal. Miriam enfrentó a Jorge en un hotel en Miami, gritándole entre lágrimas que lo había perdido todo: el amor, la confianza, el respeto. Los miembros del equipo de trabajo intentaron apagar la situación, pero era demasiado tarde. El rumor corrió como pólvora. Y entonces, simplemente desaparecieron. Jorge y Darling, como si se hubieran desvanecido. No se supo más de ellos. Nadie sabía si se habían fugado juntos, si se habían separado, si la relación había sobrevivido o si simplemente se escondieron de la vergüenza. Hasta hoy, todo sigue siendo un misterio. Solo recientemente, Jorge Saint-Jean volvió a hablar en una entrevista breve, dejando entrever que su vida cambió para siempre, pero sin dar detalles de su paradero ni del de Darling. De Darling Gómez, ni una sola palabra. Desapareció del mapa. Lo que sí quedó claro fue algo. La traición más dolorosa no llegó de un extraño. Llegó de la persona que menos esperaba. Y ese desliz cambió todo para siempre. Tras descubrir la traición más dolorosa, Miriam Hernández tomó una decisión que pocos habrían esperado: no romper todo de inmediato. Contra lo que muchos creyeron, decidió intentar reconstruir lo que quedaba de su matrimonio con Jorge Saint-Jean. Quizás fue amor, quizás fue compromiso, o quizás simplemente el miedo profundo a enfrentar la vida sola después de tantos años de compartirlo todo. Jorge, por su parte, también eligió quedarse.
No hubo promesas públicas, ni juramentos renovados. Solo dos personas heridas intentando, a tientas, seguir adelante como si las grietas que habían destrozado su hogar pudieran simplemente ignorarse. Pero la verdad es que nada volvió a ser igual. La desconfianza se había instalado entre ellos como un tercer inquilino, uno que no dormía, no descansaba, y estaba siempre presente. Todo se volvió motivo de tensión. Una llamada perdida en el celular de Jorge, una salida improvisada con amigos, una palabra mal dicha durante una cena, una mirada que duraba un segundo de más. Cada detalle, por insignificante que fuera, era una chispa que podía encender una tormenta. Miriam ya no era la mujer serena y radiante de antes. Estaba cambiada, endurecida, siempre a la defensiva. Estallaba en ira por cosas mínimas, reaccionaba con desproporcionada furia ante cualquier cosa que le recordara la traición que, aunque perdonada, nunca fue olvidada. Jorge, en entrevistas posteriores, describió aquella época como vivir en una casa hermosa pero vacía. Una casa de lujo, sí, pero llena de silencios incómodos, de miradas frías que alguna vez fueron cálidas. Los pasillos resonaban no con risas ni música, sino con ausencias. El comedor se había convertido en un campo de batalla silencioso donde cada palabra era medida, cada gesto era analizado. Se amaban, tal vez, pero ya no confiaban. Y sin confianza, el amor duele más de lo que consuela. Las cenas eran mecánicas, los viajes una obligación. El matrimonio, un acto reflejo, como una obra de teatro repetida donde los actores ya no sentían nada por sus personajes. Había días en los que Jorge pensaba en dejarlo todo. Tomar sus maletas, salir por la puerta y desaparecer sin mirar atrás. El peso de la culpa y la infelicidad era demasiado. La pasión que alguna vez sintió por Miriam se había transformado en pena. Y el cariño que ella le ofrecía, aunque aún vivo, estaba contaminado por el dolor, por la eterna sospecha de que en cualquier momento podría volver a ser traicionada. Cada discusión terminaba en silencio. Cada intento de acercamiento era torpe, frío, lleno de resentimiento oculto. La herida nunca sanaba, solo se cubría malamente, dejando que el veneno siguiera corriendo por debajo. Jorge confesó alguna vez, en voz baja, que había noches en las que miraba el techo oscuro y se preguntaba si aquella era la vida que merecía. Si esa rutina de miedo, tensión y reproches era el precio justo por sus errores. Si debía pagar eternamente por haber traicionado el corazón de quien alguna vez le dio todo. Miriam, por su parte, también libraba su propia guerra interna. Ella quería confiar, quería volver a ser feliz, quería olvidar. Pero no podía. Cada gesto de Jorge, cada salida, cada mensaje, cada risa ajena la llenaba de dudas. La herida en su alma sangraba en silencio cada vez que recordaba las sonrisas cómplices que alguna vez Jorge compartió con Darling Gómez, aquella joven que ella misma había acogido como parte de su mundo. El matrimonio se había convertido en una cuerda floja. Un solo paso en falso y todo se vendría abajo. Así vivieron durante meses, a veces sonriendo para las cámaras, otras fingiendo normalidad frente a amigos y familiares. Pero tras puertas cerradas, la historia era otra. Una historia de silencios, de miradas que evitaban cruzarse, de palabras que herían más por su ausencia que por su presencia. La soledad era la única compañera fiel en aquella casa. Y Jorge, noche tras noche, empezaba a entender que quizás, solo quizás, había llegado el momento de aceptar que no todo puede ser reparado. Que hay traiciones que no se olvidan. Que hay amores que, por mucho que se amen, simplemente no sobreviven a un desliz.